Bueno, bienvenidos a la clase número 4. Acá lo que quiero comentarles es la Reforma Protestante, ¿sí? La Reforma Protestante es una fuerte crítica al pensamiento de la Iglesia y del Papa, del papado. ¿M? Estamos hablando de los últimos siglos de la Edad Media, como habíamos visto anteriormente. Estamos acá, finales, en el siglo XV más o menos, estamos entrando a la Edad Moderna. Va a haber en ese momento una fuerte crítica a la Iglesia. Tengamos en claro que en ese momento, otra vez lo voy a repetir, la Iglesia era muy importante. Todos los que nacían todos los que nacían eran prácticamente parte de la Iglesia. ¿Mm? No se podía cambiar de religión, no existía pensar en otras religiones. No, el que nacía era parte de la Iglesia y su familia heredaba eso. Muy bien. Pero empezaron a haber en ese momento varios pensadores que criticaron el accionar de la Iglesia. La Iglesia, como habíamos dicho anteriormente, tenía muchas tierras, tenía mucho poder, y a finales de la Edad Media, la Iglesia prácticamente tenía tanto poder como las mismas monarquías, como los mismos reyes. Ahora, ahí empezaban a existir las primeras contradicciones, ¿no? Porque por un lado, la Iglesia siempre decía que había que actuar como Cristo, ¿no? Que el reino de la pobreza digna, la dignidad de todos, pero la Iglesia empezaba en ese momento a tener mucho dinero, muchas tierras, mucho oro, ¿sí? Y empezaron a haber algunas críticas de algunos pensadores, monjes, que decían, bueno, ¿por qué tiene tanto poder la Iglesia? Al mismo tiempo que el ser humano empieza, con el humanismo, empieza a centrarse en el universo, hay gente que dice, bueno, ¿por qué tenemos que hacerle caso en todo a la Iglesia? Pero sobre todo, además de criticar que tenían muchas tierras, mucho dinero, mucho poder, centralmente lo que le criticaban a la institución de la Iglesia era el poder que tenían los distintos sacerdotes de perdonar a las personas. Como todos saben, acá existe que uno peca y va a la iglesia y tiene que confesar. Y el cura le dice, bueno, ya está, ¿no? Tres padres nuestros y ya no sos más pecador. Bueno, algo así. Bueno, en esa época la iglesia era tan poderosa que para perdonar a las personas le pedía dinero, o le pedía tierras, o le pedía un tributo, es decir, lo que se llama la venta de indulgencias. La iglesia le vendía el perdón a las personas. Es decir, alguien hacía algo mal, después iba a la iglesia y para que lo perdone tenía que darle algo a cambio. Y así se fueron quedando con muchísimas tierras, con muchísimo oro, con muchísimas cosas. Entonces, muchos monjes empezaban a decir que esto no tenía nada que ver con la Iglesia de Cristo, que esto no tenía nada que ver con el cristianismo que se había conocido anteriormente. Entonces empieza a haber alguna gente como Martín Lutero, ¿sí? Un alemán, un monje alemán de 1517, que empezó a escribir cosas en contra de cómo funcionaba la iglesia en ese momento. Estas críticas que se le hacían dieron origen a la Reforma protestante, ¿sí? Protestan, protestan contra esta forma de iglesia que existía. Entonces se da un movimiento entre varios sectores de esa gran iglesia que empiezan a criticar y a protestar contra la venta de indulgencias, contra esa iglesia rica que tiene muchísimo poder, y bueno, empiezan a promover una iglesia con otro tipo de pensamiento. Proponen que la gente no tenga que, no tenga que ir a la iglesia a pedir perdón, sino que la relación
de las personas con Dios es una relación personal, no tiene nada que hacer la iglesia en el medio, como que las personas solo tienen que rendir cuentas a Dios y no a los monjes ni a los sacerdotes ni a nadie de por medio. Y en esa relación hay una relación que se empiezan a crear eh, nuevos pensamientos, como por ejemplo que no todas las actividades que la iglesia condenaban están mal. Por ejemplo, que la gente tenga que hacer lo que quiere, porque es igual, antes la iglesia perdonaba, ahora es una relación que yo tengo con Dios directamente. Entonces en esa relación, bueno, yo voy, le pido a Dios perdón y listo. No hay nadie que me cobre el perdón, como hacía la iglesia. Entonces, lo que significó esto fue que empieza a crearse un pensamiento por fuera de las reglas de la iglesia. Y dejémoslo así porque esto va a permitir más adelante que los burgueses tengan otra forma de accionar y no como el que decía la iglesia. Y en esa nueva forma de accionar va a surgir un nuevo sistema económico llamado capitalismo. Pero hasta acá llega.